Bienvenidos al Sistema de Gestión de Empleo, una bolsa de trabajo para los residentes de Galápagos, San Cristóbal, Isabela, Floriana, Santa Cruz. Un espacio para conocer las plazas de trabajo disponibles en nuestra provincia. Porque en Galápagos, el talento local es prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Estas son las ofertas de empleo para el día lunes 9 de febrero de 2015. En Santa Cruz. Distribuidora Espinosa requiere contratar los servicios de un vendedor con un sueldo de $637. De moda unisex desea contratar los servicios de un peluquero con un sueldo de $642. Chifa Asia requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $624. Federación Deportiva Provincial de Galápagos requiere contratar los siguientes servicios: un entrenador de taekwondo con un sueldo de $1,840. Un entrenador de triatlón con un sueldo de $1,840. Brian Jonathan Pachay requiere contratar los servicios de una niñera con un sueldo de $619. Dirección Distrital de Salud requiere contratar los servicios de una enfermera o enfermero con un sueldo de $2,172. Moratur Tours Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un camarero con un sueldo de $625. Carmen Victoria Yuxa requiere contratar los servicios de un estilista con un sueldo de $642. Lorena Caterine Sánchez Aritama requiere contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $619. Zoila Estela Manjarres requiere contratar los servicios de dos empleadas domésticas puertas adentro con un sueldo de $619. Desalinizadora Pelican Bay requiere contratar los servicios de un ayudante electromecánico con un sueldo de $1,000. Redman Grouping Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un pastelero con un sueldo de $645. Mecánica Gallardo requiere contratar los servicios de un lavador automotriz con un sueldo de $619. Almacén Gallardo requiere contratar los servicios de un estibador con un sueldo de $632. Mónica Ochoa Rizo requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. Gala Pacific Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un recepcionista con un sueldo de $800. Redman Grooving Sociedad Anónima requiere contratar los servicios de un pastelero con un sueldo de $665. Gobierno Municipal de Santa Cruz requiere contratar los siguientes servicios: un profesional de seguimiento y evaluación de proyectos con un sueldo de $2,172. Un profesional de relaciones y cooperación internacional con un sueldo de $2,172. Un profesional en geomática con un sueldo de $2,172. Un profesional en tránsito y movilidad con un sueldo de $2,172. Johnson Olivio Benítez requiere contratar los servicios de un trabajador agropecuario con un sueldo de $622. Flérida Mariana Espín requiere contratar los servicios de una empleada doméstica con un sueldo de $619. Comercial Rocío número 1 requiere contratar los servicios de un digitador con un sueldo de $632. Tercena Puerto Ayora requiere contratar los servicios de una vendedora con un sueldo de $635. Taller de Carpintería Jiménez requiere contratar los servicios de un ayudante de carpintería con un sueldo de $634. Tienda Gladys requiere contratar los servicios de una vendedora con un sueldo de $635. Bar Restaurante The Rock requiere contratar los siguientes servicios: un faenador con un sueldo de $625. Un ayudante de cocina con un sueldo de $624. Ocean Adventures Sociedad Anónima requiere contratar los siguientes servicios: un jefe de máquinas con un sueldo de $3,470. Un tercer oficial de cubierta con un sueldo de $1,500. Aida Marcia Cunalata requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. Avícola Petrel requiere contratar los servicios de dos avicultores con un sueldo de $619. Klein Tours requiere contratar los siguientes servicios: un ayudante de cocina con un sueldo de $780. Un capitán con un sueldo de $2,500. Gala Tours requiere contratar los siguientes servicios: un electricista con un sueldo de $1,050. Un pocillero con un sueldo de $780. Fausto Cristóbal Valencia requiere contratar los
de un ayudante de servicios técnicos con un sueldo de $619. Atilio Alfredo Kaiser requiere contratar los servicios de un albañil con un sueldo de $645. Gala Tours requiere contratar los siguientes servicios: un jefe de cocina con un sueldo de $1,500, un segundo oficial de máquinas con un sueldo de $2,400. Relugal requiere contratar los servicios de una administradora o administrador con un sueldo de $620. Tortuga Bay Compañía Limitada requiere contratar los servicios de una camarera de pisos con un sueldo de $634. Moraima Marina Salazar requiere contratar los siguientes servicios: un trabajador del agro con un sueldo de $622, un auxiliar de ganadería con un sueldo de $632. Jaime Raúl Núñez requiere contratar los servicios de un trabajador del agro con un sueldo de $622. Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, ELIC Galápagos, Sociedad Anónima, requiere contratar los servicios de un asistente técnico de redes con un sueldo de $1,770. Gala Tours requiere contratar los servicios de un administrador hotelero con un sueldo de $2,000. Klein Tours requiere contratar los servicios de un cocinero con un sueldo de $930. Humberto Neptalí Morocho requiere contratar los servicios de un asistente artesanal tapicero con un sueldo de $619. Miguel Ángel Aguirre requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. En San Cristóbal, Bar-restaurante El Descanso Marinero requiere contratar los siguientes servicios: 2 cocineras o cocineros con un sueldo de $625, un ayudante de cocina con un sueldo de $621. Federación Deportiva de Galápagos requiere contratar los siguientes servicios: un entrenador de taekwondo con un sueldo de $1,840, un entrenador de atletismo con un sueldo de $1,840. Katy del Rocío Vergara requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $619. The Danis Bar requiere contratar los servicios de una salonera para billar con un sueldo de $684. Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, ELIC Galápagos, Sociedad Anónima, requiere contratar los siguientes servicios: un analista administrativo comercial con un sueldo de $2,083, un analista del Sistema de Alumbrado Público General con un sueldo de $2,083. Edwin Danilo Mazaquiza requiere contratar los servicios de 2 ayudantes de albañil con un sueldo de $621. Hospital Oscar Yandel requiere contratar los servicios de una trabajadora o trabajador social con un sueldo de $1,972. Fernanda Yamilé Mendoza requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $621. Barcaza Carla requiere contratar los servicios de un estibador con un sueldo de $619. Hospital Oscar Yandel requiere contratar los servicios de 4 tecnólogos médicos en laboratorio con un sueldo de $1,972. Carmen Mariana Yolanda requiere contratar los servicios de una empleada doméstica puertas adentro con un sueldo de $621. Catamarán Ocean Spray requiere contratar los siguientes servicios: Nista con un sueldo de $1,400, un barman con un sueldo de $800. Gala Mueble Carpintería requiere contratar los servicios de un operario de carpintería con un sueldo de $619. Sieman 2 requiere contratar los servicios de un marinero aceitero con un sueldo de $633. Hospital Oscar Yandel requiere contratar los servicios de un analista financiero con un sueldo de $2,824. en Isabela, Hugo Rolando Caiza Carrillo requiere contratar los servicios de un topógrafo con un sueldo de $686. Restaurante de Volcanos requiere contratar los siguientes servicios: una mesera o mesero con un sueldo de $626. Una cocinera o cocinero con un sueldo de $628. Dirección Distrital de Salud requiere contratar los siguientes servicios: una enfermera o enfermero con un sueldo de $2,172. Un odontólogo con un sueldo de $2,824. Gonzalo Clever Toro requiere contratar los servicios de un agricultor con un sueldo de $620. Serviautos Freire desea contratar los servicios de un soldador automotriz con un sueldo de $650. Hostal de Warenhouse Lodge requiere contratar los servicios de un chef de partida con un sueldo de $629. Red Lobster Restaurant requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $625.
dólares. Hotel La Laguna requiere contratar los siguientes servicios: 2 recepcionistas con un sueldo de $620, un ayudante de cocina con un sueldo de $620, una camarera con un sueldo de $620. Restaurante Tropical requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $625. Kiosco La Garza requiere contratar los servicios de un ayudante de cocina con un sueldo de $625. Empresa Eléctrica Provincial Galápagos, ELEC Galápagos, requiere contratar los servicios de un bodeguero con un sueldo de $1,666. En Baltra, María Estela Rango requiere contratar los siguientes servicios: una vendedora con un sueldo de $635, un administrador con un sueldo de $648. Para más información digite www.gobiernogalápagos.gov.es. Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.